Bienvenidos chicos a esta nueva entrega del curso de Python. Hoy nos toca ver qué son las variables. Aquí tengo un archivo preparado con algunas características de las variables y una descripción de ellas. Vamos a ir viéndolo poquito a poco y crearemos un fichero nuevo para ir trabajando con ellas y que veáis, en fin, cómo funcionan las variables. En primer lugar, comentaros qué es una variable. Bien, es un lugar de la memoria donde se almacena cierta información. Vale, esta información tendrá un tipo de datos determinado. Es decir, ahí dentro vamos a meter o bien un valor entero, un valor de tipo real, un string, que es una cadena de texto, valores booleanos, que bien puede ser true o puede ser false. Incluso podemos almacenar números complejos, listas, tuplas, diccionarios o conjuntos. Estos tipos de datos lo iremos viendo más adelante, ya que son más complejos y requieren prácticamente una clase solamente para ellos. Bien, a modo de ejemplo, abajo, estamos describiendo algunos tipos de variables, como podéis ver aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Y cómo podemos nombrar una variable. ¿Qué nombre le damos a una variable? Pues bien, para ponerle nombre a una variable utilizamos caracteres alfanuméricos. Esto es que vamos a utilizar texto o bien texto combinado con números, como en el ejemplo de aquí. Como podéis ver, la variable mensaje utiliza solamente texto y se denomina mensaje. Después ponemos un igual y entrecomillado el texto que queremos. Esta variable mensaje contiene en su interior un tipo string, es decir, contiene una cadena de texto. En el siguiente ejemplo, valor 1 igual a 5 contiene un valor de tipo entero. Si os fijáis, aquí le hemos puesto valor 1. Hemos utilizado tanto letras como números para darle nombre a esa variable. En el segundo ejemplo, en el tercer ejemplo ocurre lo mismo. Valor 2 igual a 2.5. En este caso, Python entiende que es un tipo real. En este siguiente ejemplo, boolean es igual a true y contiene un tipo booleano. En Python no ocurre como en otros lenguajes de programación, en el que hay que definir el tipo de datos de una variable antes de utilizarla. Aquí en Python nombras una variable y la igualas a un primer valor que es el tipo de dato que va a adquirir esa variable en ese momento. Bien, si ahora creamos un fichero, por ejemplo, que se llame variables.py, y dentro de este fichero vamos a copiar estas variables, la que acabamos de ver, copiamos y pegamos en nuestro nuevo fichero. A la hora de ejecutar este programa realmente no haría nada, porque ¿qué es lo que está haciendo cada una de estas líneas? Simplemente está asignando una serie de valores a unas variables. En el primer caso, como hemos visto, asigna un tipo string, tipo entero, tipo real y tipo booleano. Vamos a ejecutar este programa a ver qué ocurre. Vamos a ponerlo en grande como siempre en la consola. Esperamos a que termine de corregir el código y de ejecutarlo. Como veis, acaba de ejecutar el programa, pero realmente no hace nada. ¿Por qué? Porque simplemente está asignando valores a unas variables. Todavía no le hemos dicho a nuestro programa qué es lo que tiene que hacer con estas variables. Si tiene que imprimirlas o tienes que utilizarlas en algún tipo de operación. Bien, el siguiente paso consiste en utilizar estas variables. Vamos a imprimirlas por pantalla utilizando el comando print que hemos visto anteriormente. Para ello escribimos print y el nombre de cualquiera de las variables que tenemos declaradas. Por ejemplo, la variable mensaje. Vamos a ejecutar el archivo y cuando termine la depuración veremos el resultado.
¿Veis? Esto es un texto. Acabo de imprimir la variable mensaje que contiene, esto es un texto, contiene un tipo string. Vamos a hacer lo mismo con las demás variables. Print valor 1, print valor 2 y print boolean. Ejecutamos nuevamente y aquí obtenemos el resultado. Hemos imprimido por pantalla, esto es un texto, el número 5, 2.5, que es el valor 2, que contiene un tipo real, y el valor de boolean, de la variable boolean, que contiene el valor true. Como podéis comprobar, y ya dijimos anteriormente, el comando print le puedes mandar cualquier tipo de variable que te la va a imprimir por pantalla. Va a detectar de qué tipo es y nos la va a imprimir por pantalla sin ningún problema. Lo que tenemos que tener cuidado es a la hora de mezclar esas variables. Por ejemplo, si intentamos imprimir la variable mensaje más la variable valor 1, esto nos va a dar un error. Ejecutamos y efectivamente obtenemos el siguiente error de tipo, ¿vale? No es posible concatenar, como ya vimos en el tema anterior, la variable mensaje con la variable valor, porque cada una de ellas contiene un tipo de datos diferente. La primera es un tipo string, es decir, una cadena de texto, y la segunda es un valor entero y por tanto no podemos mezclar esos valores. ¿Cómo podríamos hacerlo para imprimir estas dos cosas utilizando la misma línea de print? Como ya explicamos en la clase anterior, utilizando una coma. Separamos los dos valores y por tanto va a imprimir cada una de ellas con su tipo. Volvemos a ejecutar y aquí lo tenemos. Esto es un texto y el número 5 ha imprimido el primer mensaje y después el valor que contenía la variable valor 1. Bueno, vamos a borrar esta impresión de variables y vamos a copiar de este archivo que tengo preparado de variables todo este código, que no son más que utilizaciones del comando print, y vamos a explicar qué es lo que está haciendo cada una de estas líneas. Control C, nos vamos a nuestro archivo de variables, Control V y pegamos este código. ¿Qué es lo que está haciendo este código? Bueno, esto es formatear un poco la salida, ¿vale? Utilizando un poquito la imaginación, con el comando print podemos hacer que los datos que presentemos en pantalla tengan un cierto formato que a la hora de verlo pues sean fácilmente legibles. Bueno, la primera línea del comando print que acabamos de pegar lo que hace es utilizar un carácter de escape, ¿de acuerdo? Ya veremos algunos más adelante. En este caso la barra n significa un salto de línea. Lo que va a hacer es del código que se haya imprimido anteriormente, va a saltar una línea, va a dejar una línea en blanco y va a imprimir por pantalla cada una de las siguientes líneas. Aquí, si veis, es un simple print con un texto, que en este caso son unos asteriscos. Aquí pues se imprime prácticamente el rótulo de lo que vamos a hacer. En la siguiente línea lo mismo, sigue siendo un string. Y aquí es donde empezamos a utilizar esas variables para presentarlas por pantalla, ¿de acuerdo? Aquí el comando print lo que hace es imprimir la palabra mensaje, porque voy a imprimir lo que tiene la variable mensaje, pero además voy a escribirla para que sepamos nosotros qué es lo que contiene esa variable. Es decir, yo a print le envío una cadena de texto, que es esta parte de aquí, lo que está entre comillas, y le sumo la variable mensaje. Como hemos visto anteriormente, al ser el mismo tipo de datos, esto de aquí, que es un tipo string, más la variable mensaje, que es otro tipo string, no va a haber ningún problema a la hora de imprimir ese mensaje.
La siguiente línea, con valor 1, sin embargo, hacemos una modificación, que podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? O bien imprimimos, veis aquí, la palabra valor con unas flechitas, que esto es un tipo string, más la variable valor 1. Pero ojo, si veis, aquí he puesto str y entre paréntesis he metido el valor de la variable valor 1. ¿Por qué? Porque Python tiene muchas funciones, entre ellas está str, que lo que hace es convertir el valor que tú le des a esa función, convertirlo en un tipo de datos tipo string. Es decir, al poner este comando str y entre paréntesis mandarle la variable valor 1, eso devuelve un valor, el valor 1, convertido en una cadena de texto. Es decir, que realmente me devolvería algo así, ¿vale? Es como si tuviéramos una variable, vamos a poner aquí valor 8, por ejemplo, igual a 5. Esto de aquí no es lo mismo que esto de aquí. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Aquí valor 1 se ha igualado a 5 y aquí valor 8 se ha igualado a 5. Pero entre comillas, realmente esto es una cadena de texto, no podríamos operar con ella, numéricamente hablando. Y esto de aquí es un tipo entero, ¿vale? Es diferente a la hora de declarar esta variable y a la hora de declarar esta otra variable son de tipo diferente. Sí es verdad que las dos contienen un 5, pero uno es un número entero y esto es una cadena de texto. Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarla a la hora de imprimir mensajes por pantalla o a la hora de mezclar variables. En este caso, como la función print estoy mezclando una cadena de texto con un valor entero, utilizo la función string para poder transformar ese valor en una cadena. Lo mismo hacemos con valor 2 y lo mismo hacemos con un valor booleano, ¿de acuerdo? Entonces me va a imprimir las variables, su contenido, pero transformado en una cadena de texto. De hecho, vamos a ejecutar este programa y vamos a ver el resultado. Ejecutamos, lo ponemos en grande. Vamos a ver que termine de depurar el código. Y aquí tenemos el resultado de nuestro programa. Nombre de variable. La variable mensaje contiene el valor, esto es un texto. La variable valor 1 contiene el valor 5, valor 2, 2.5 y boolean contiene el valor true. Esto es lo que hemos hecho con este pequeño script. Es imprimir el contenido de cada una de estas variables utilizando la función str. Una función muy útil. ¿Podríamos haber hecho esto de otra manera? Por supuesto. En vez de utilizar la función, vamos a verlo aquí abajo, copiamos este código y lo pegamos aquí. Podríamos haber utilizado, como ya hemos visto anteriormente, en vez de utilizar esa función, en vez del más, ponemos una coma y ponemos el valor de la variable valor 1. Con ello vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si efectivamente no cometemos ningún error. Como podéis comprobar, aquí abajo valor 1, imprime aquí el 5, es exactamente igual que esto de aquí. Como podéis comprobar, existen dos formas diferentes de imprimir un mensaje utilizando la coma o utilizando el más. Pero cuando utilizamos el más, estamos concatenando, tenemos que concatenar obligatoriamente valores iguales y por eso hemos utilizado esta función. Bien, vamos a continuar. Vamos a borrar esta parte de aquí que no nos sirve. Vamos a coger del archivo que tenemos de ejemplo la siguiente parte del código, porque vamos a ver cómo podemos modificar una variable. Vamos a copiar esta parte del código que ya lo tenemos preparado.
lo pegamos en nuestro pequeño programita, nuestro pequeño script y continuamos. Bueno, como podemos comprobar en esta parte del código, volvemos a utilizar la variable mensaje, que es la que tenemos aquí arriba, la que hemos declarado inicialmente, y le hemos cambiado pues su contenido. En esta ocasión la hemos igualado a este texto de aquí y volvemos con el comando print a imprimirla nuevamente para que veamos y podamos comprobar que este valor que contenía se ha cambiado por este otro. Ejecutamos el código, lo ponemos en grande y comprobamos que al principio la variable mensaje contenía el valor esto es un texto, y después de cambiar ese mensaje, después de cambiar el valor de la variable mensaje, este es el texto que ha imprimido después de haberse cambiado ese valor. Luego es tan fácil cambiar el valor de una variable como volver a introducirle otro dato a esa variable, igualándolo al dato que queremos. Pero ojo con esto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué permite Python que no permiten otros lenguajes de programación? Pues algo como esto. Si yo a la variable mensaje la igualo a un valor entero, o a un real, o a un booleano, y volvemos a imprimimos nuevamente mensaje, vamos a ver qué es lo que ocurre al ejecutar este programa. Si veis, ha cambiado el tipo de dato, lo que significa que la variable mensaje ya no contiene una cadena de texto. Aquí el contenido de la variable mensaje ahora es un valor real. Por tanto, todo esto tiene que ser controlado dentro de nuestro programa para no cometer el error de mezclar tipos de datos diferentes cuando tengamos un número considerable de variables. Por último, comentaros que los tipos de datos, listas, lo que son considerados en otros lenguajes de programación o conocidos como arrays, tuplas y conjuntos, los veremos más adelante porque conllevan cierto nivel de complejidad. Aquí os dejo un resumen de lo que hemos visto en la clase de hoy. Acordaros, variables igual a valor. Tened mucho cuidado al mezclar variables durante vuestro programa.